José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y es uno de los especialistas a los que acudimos cuando queremos darle contexto a las noticias económicas y no solamente quedarnos con ese picatito que a veces alcanzamos a darle aquí. José Luis, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañes. Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. A ver, hay varias noticias que me gustaría que nos ayudes a ponerles contexto. Una es que la economía está creciendo más de lo esperado, que incluso Hacienda aumenta su pronóstico de crecimiento, que llama la atención porque el año pasado la historia era al revés. Habían anunciado un pronóstico y luego cada mes decíamos, ¿se acuerda? Pues bájele. ¿Y se acuerda? Pues bájele. Este año que empezamos incluso hasta con cierto pesimismo porque estaba el asunto Trump, estaba el tema de la pérdida de certidumbre por la renegociación del TLC, pero parece que va creciendo un poquito más. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, yo creo que estamos viendo una economía que responde a ciertas inercias, en este caso positivas. Ajá. Por ejemplo, en la parte de manufacturas, el vínculo que tenemos con la parte industrial de Estados Unidos, sin importar Trump, viene teniendo un crecimiento con mayor fuerza. Es decir, las exportaciones tienen 4 meses con alzas, sobre todo la parte automotriz, maquinaria, equipo. O sea, ¿el gran motor ahorita está haciendo la economía de Estados Unidos? Digamos que ese es uno de los elementos que nos ha favorecido. Y en la parte interna, esta cuestión del consumo privado, es decir, las familias en México siguen manteniendo un patrón de consumo que permite tener un desempeño más favorable de lo esperado durante el primer trimestre, y esa parte de la historia económica nos está ayudando. No obstante, eso no exime que existan otros sectores productivos que no tienen una producción tan favorable. ¿Cómo cuáles? Evidentemente, la parte minera ligada al petróleo, ahí vemos, por ejemplo, estados como Campeche, como Tabasco, el propio Veracruz, que están teniendo todavía malos momentos. En la construcción existen claroscuros. La parte que depende del presupuesto público... Esa está por el suelo, me imagino. Evidentemente... Porque tuvimos este año uno de los variables, perdón que te interrumpa, pero cuando empezamos el año decíamos, ¿por qué no va a crecer la economía fuerte este año? Una variable era porque las inversiones se van a retener hasta tener certidumbre con Estados Unidos y la otra es por la contracción del gasto público. Efectivamente, parte del ajuste fiscal que se está teniendo en este año se recae sobre la parte de inversión, construcción de carreteras, puentes y evidentemente algunas sobre la parte de infraestructura energética que depende del gasto público. Entonces, esa parte de la economía tampoco va bien. Y en medio tenemos un sector agrícola que está teniendo un buen desempeño y que de alguna manera nos permite entender por qué durante este trimestre, a pesar de la volatilidad externa financiera, tenemos un crecimiento ligeramente superior a lo esperado. ¿Qué es? A ver, también hay que decir eso. Es un crecimiento mediocre. Digamos para el tamaño de las necesidades de crecimiento de la economía mexicana, es un tamaño, y sobre todo con la expectativa que había de que con las reformas estructurales íbamos a crecer mucho más, hablar de un 2% tampoco es que podamos echar las campanas al abuelo, ¿no? Bueno, ahí acabas de mencionar un punto que me parece fundamental. Si uno revisa el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo, que se presentaron a inicios del año, en donde con reformas estructurales en estos momentos deberíamos tener la capacidad potencial de crecer 5%, es decir, se cumplieron las reformas y estamos creciendo 2,5%. Entonces, evidentemente que estamos a la mitad del camino y seguimos en la inercia de un crecimiento, de una tasa de desempeño que ha sido el promedio de los últimos 20 y 30 años. ¿Con reformas o sin reformas? Evidentemente, entonces, en realidad todavía faltan políticas públicas, política económica, pero sobre todo un vínculo con el sector privado, con la parte productiva que permita crecer por arriba de lo que tenemos en las últimas décadas. Ahora, esta es una parte de la historia, el crecimiento de la economía. Siempre sabemos que crezca la economía puede traducirse en creación de empleos. No siempre es en automático. Una empresa puede vender mucho y no necesariamente contratar más personas, ¿no? Puede ser por tecnología, por otras variables. Pero el otro tema económico que tuvimos en la semana fue el de la inflación. Y ahí la noticia es preocupante porque lo que decíamos es arriba del 6%, la tasa anual más alta después del 2008, que cuando veníamos de plena crisis 2008-2009. ¿Qué está pasando con la inflación, José Luis? Bueno, me parece que ese es probablemente uno de los focos, yo ya no lo diría amarillo, probablemente ya anaranjado de la economía. ¿Por qué?
Evidentemente que cuando uno ve que la inflación al consumidor está en 6.2%, que fue el reporte que salió de la primera quincena de mayo, de lo que se habla es de que alimentos, bebidas, la parte energética, aún la parte de educación para las familias está por arriba de lo esperado por el Banco de México. Eso merma el poder adquisitivo de las familias, pero no es la única parte de la historia. En la parte de precios productores, es decir, la parte empresarial, lo que vemos es una inflación que casi llega al 9% y que durante los 2 meses anteriores estuvo casi en 10%. Y que estuvieron conteniendo para no reflejar esos incrementos de los precios de insumos al consumidor. Pero decíamos aquí, tarde o temprano, el que el productor esté pagando más por la luz, esté pagando por el tipo de cambio, esté pagando, tarde o temprano eso se va a reflejar en los precios que termina pagando el consumidor. Como está ocurriendo, y aquí hay 2 noticias. La primera es, las empresas siguen teniendo una inflación por arriba de lo que vemos en la parte del consumidor, es decir, existe la posibilidad de que eso se siga transfiriendo, es el primer mensaje. Y el segundo es que dentro de la parte de precios del consumidor hay una variable que trata de medir la inflación estructural, que se llama inflación subyacente. Esa sigue a la alza, es decir, la dinámica de los precios todavía no alcanza el pico más alto y que, como mencionas, eso solo en lo que va del milenio, solo lo habíamos visto en la crisis del 2009 y ahí por el 2002, cuando la inflación tenía niveles de 6%, pero iba a la baja. Es decir, ahorita lo que estamos viendo es un nivel similar a hace 15 años, pero con la tendencia a incrementarse. Esto que dice el secretario de Hacienda, que dijo en la semana que él cree que con el aumento de la tasa de interés de Banco de México vamos a estar en 3%, de inflación para el 2018, ¿tú no lo ves? Ahí es la otra parte de la historia. Tenemos en este momento la afectación de la inflación al poder adquisitivo de familias y empresas. Pero lo que eso nos anuncia es el endurecimiento de la política monetaria, que al final del día, con otras palabras, es a lo que se refiere el secretario de Hacienda. Desde fines de 2015, lo que hemos visto es que el Banco de México ha ido incrementando sus tasas de interés, tratando de contener la inflación. De momento no lo ha logrado, pero el otro lado de la moneda es, eso implica el encarecimiento del crédito, el encarecimiento de las deudas. Para los ahorradores esto ha sido una buena temporada, porque si antes te pagaba 3%, hay bancos que te pagan 7%. La mala noticia es para todos los que tienen algún tipo de crédito o quieren crédito empresarial, tarjetas, cualquiera de las modalidades de financiamiento, ¿no? Y ahí es donde está el freno a la inflación. Es decir, si yo modero la demanda, ya sea del consumo por los créditos de las familias o de la inversión, pues al final del día lo que estoy hablando también es de que freno la economía. Claro. Y uno de los puntos que mencionábamos al inicio era, la economía está creciendo por la parte del consumo privado. Es decir, si se frena eso, podemos controlar los precios, pero al final del día lo que implica y que está en el propio ajuste de Secretaría de Hacienda que mencionabas es, si en el primer trimestre crecimos 2,5, 2.8, pero su pronóstico está entre 1,5 y 2.5%, lo que implícitamente estamos viendo es que para el segundo, tercer y cuarto trimestre prevé que la economía crezca menos. Ya. Pues esa puede ser una combinación peligrosa, precios caros y menos crecimiento de la economía. Ojalá no lleguemos a ese escenario, pero por lo que dice se pueden dar esas condiciones, ¿no? Al menos es el escenario oficial que, aún con el ajuste al alza, está presentando la Secretaría de Hacienda. ¿Dónde te pueden seguir? Porque tú que eres muy tuitero, que te lean también por ahí. En JLDG71, en mi Twitter, ahí es la parte. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya seguiremos con esta conversación muy pronto. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, vamos a ver qué es